Ross Parker se encontraba dentro del edificio del teatro de los años 1920, pasando su mano por los ladrillos expuestos que habían sido testigos de un siglo de historias. A sus 42 años, había construido su reputación restaurando edificios olvidados, encontrando belleza en las ruinas, estructura en el caos. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Su empresa, Parker Restoration, había transformado almacenes abandonados en apartamentos tipo loft y bibliotecas decrépitas en hoteles boutique. Comprendió que unos cimientos sólidos podían soportar casi cualquier cosa. Ojalá hubiera examinado los suyos con más cuidado. Papá se va a perder otra vez mi recital, había dicho Brian, de 12 años, esa mañana. Su voz tenía esa monotonía particular que Ross había empezado a notar últimamente. No es rabia, solo resignación. Son 3 días, amigo. Vuelvo el viernes por la noche. Hay tiempo de sobra para el partido del sábado, había respondido Ross, alborotando el pelo oscuro de su hijo. Brian había heredado su constitución. Alto para su edad, de hombros anchos y con esos mismos ojos azul grisáceo que su esposa Nicole siempre decía que podían ver a través de las paredes. Nicole, su esposa desde hacía 14 años, estaba en la puerta de la cocina, hermosa como siempre a sus 38 años, con su cabello castaño rojizo reflejando la luz de la mañana. Pero algo en su sonrisa parecía practicado últimamente, como si estuviera desempeñando el papel de esposa devota en lugar de serlo. Ross dejó el pensamiento de lado. El proyecto del teatro fue exigente. Probablemente estaba proyectando su estrés sobre ella. «Llámame cuando aterrices», dijo Nicole, sin que sus ojos verdes se encontraran con los de él. Ella estaba vestida para ir al gimnasio con ropa deportiva de diseño, pero eso costaba más de lo que debería. Y Ross dijo, tal vez deberíamos hablar sobre nosotros cuando regreses. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Antes de que Ross pudiera responder, Caroline, de 8 años, irrumpió en la habitación, con sus rizos rubios rebotando y una amplia sonrisa en sus dedos. «Papá, prometiste ayudarme a construir mi diagrama». Ross la abrazó e inhaló el aroma a fresa de su champú. «Cuando regrese, princesa, te lo prometo. Brian te ayudará hasta entonces. ¿No es así, hijo?» Brian asintió, pero Ross captó algo en su expresión, un destello de preocupación, tal vez miedo. Desapareció tan rápido que Ross se convenció de que lo había imaginado. Ahora, 3 días después y a 200 metros de distancia, en Cincinnati, Ross estaba en ese teatro destrozado y sintió el primer temblor de su mundo derrumbándose. Su teléfono vibró, un número que no reconoció. «Señor Parker, este es el Hospital Infantil Memorial. Su hijo Brian trajo a su hija Caroline a nuestra sala de emergencias. Tienes que venir inmediatamente». Los planos arquitectónicos se esparcieron de las manos de Ross como hojas. Más temprano esa noche, a las 2:47 de la madrugada, se suponía que Brian Parker no estaría despierto. Estaba intentando dormir cuando lo oyó. La voz de su madre, aguda y asustada, venía desde abajo. Entonces se oyó una voz de hombre, profunda y enojada, definitivamente no era la de su padre. Su corazón latía con fuerza mientras salía sigilosamente de su habitación. La puerta del dormitorio de sus padres estaba abierta, la cama estaba hecha, pero vacía. Su madre no había dormido allí. Brian lo sabía porque había estado revisándolo todas las noches desde que encontró el recibo. Cena para 2 en rusos en el centro. Salió la misma noche que mamá dijo que estaba en el club de lectura. Las voces se hicieron más fuertes. Brian ahora reconoció al hombre. Dominique Noyes, entrenador personal de su madre. Había estado viniendo mucho cuando papá estaba de viaje. Mamá dijo que era para sesiones privadas, pero Brian había visto cómo se miraban. Él no era estúpido. Le diste demasiado. La voz de Nicole se quebró por el pánico. Dominique, ella no se despertará. La sangre de Brian se heló. Corrió a la habitación de Caroline y encontró a su hermana pequeña inconsciente en su cama,
respirando pero sin responder. En la mesita de noche había un pequeño frasco de medicamento llamado Zalpedum, la dosis para adultos. Caroline Bryan la sacudió suavemente, luego con más fuerza. Nada. Escuchó pasos pesados en las escaleras. Dominique se acerca. La mente de Bryan corría con terrible claridad. Dominique le había estado dando algo a Caroline. Había escuchado fragmentos con anterioridad. ¿Está preocupada mamá porque Caroline sospeche que Dominique siempre está cerca? Sobre Caroline casi le dijo algo a papá la semana pasada. La habían estado drogando para mantenerla callada. Y esta noche, algo salió mal. Bryan era alto para sus 12 años, era fuerte por su equipo de baloncesto, pero estaba aterrorizado. Sin embargo, cuando miró el rostro pálido de Caroline, el miedo se transformó en algo más duro, más frío. Su padre le había enseñado, cuando la estructura falla, no te asustes. Salva a quien puedas. Envolvió a Caroline en su manta, la levantó con cuidado y salió por el pasillo de arriba mientras oía a Dominique y Nicole discutiendo en el dormitorio principal. Debatían si llamar al 911 o esperar a ver qué pasaba. Bryan no esperó. Las llaves del coche colgaban junto a la puerta. A los 12 años, Bryan había jugado suficientes videojuegos como para entender los fundamentos de la conducción, y la desesperación llenó las lagunas en su conocimiento. El viaje al Hospital Infantil Memorial fue de 5 kilómetros de terror. Frenos bruscos, un semáforo en rojo, su hermana inconsciente desplomada en el asiento del copiloto. Pero lo logró. Por favor, ayuda. Mi hermana no se despierta. Bryan irrumpió por las puertas de urgencias con Caroline en brazos. La enfermera de triaje echó un vistazo y pidió una camilla. Los médicos acudieron en masa. Una médica de rostro amable, la doctora Jan Morrison, se arrodilló junto a Bryan en el pasillo. ¿Qué le pasó a tu hermana? A Bryan le temblaban las manos. Era solo un niño y el mundo de los adultos se le venía encima, pero miró al médico con ojos mayores que su edad. Creo que el novio de mi madre la envenenó. Urgencias quedó en silencio. Ross hizo el viaje de 200 millas en 90 minutos. Sus manos aferraron el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El hospital le había asegurado que Caroline estaba estable, le habían hecho un lavado de estómago y le estaban monitorizando las constantes vitales. Pero las palabras de Bryan, transmitidas por el doctor Morrison por teléfono, resonaron en su mente. El novio de mi madre la envenenó. Nicole no había contestado. 17 llamadas directas al buzón de voz. En el hospital, Ross encontró a Bryan sentado en una consulta privada envuelto en una manta a pesar de la cálida noche de octubre. Su hijo levantó la vista y Ross vio algo que le rompió el corazón. Un niño que se había visto obligado a convertirse en hombre en una sola noche. «Papá». La voz de Bryan se quebró. «Lo siento. Debería habértelo dicho antes, pero no sabía si no estaba seguro». Ross abrazó a su hijo. Y Bryan finalmente se derrumbó, con 12 años de nuevo, sollozando en el pecho de su padre. La doctora Morrison entró, con una pastilla en la mano. Tenía unos 50 años, una mirada bondadosa que claramente había visto demasiado. «Señor Parker, Caroline se pondrá bien». Ingirió una dosis considerable de Zalpedum, un somnífero recetado, pero lo detectamos a tiempo gracias a la rápida reacción de su hijo. Miró a Bryan con una expresión como «¡Ay!, le salvó la vida». «¿Dónde lo consiguió?», preguntó Ross, aunque el miedo ya lo pintaba todo. «Eso es lo que necesitamos entender, Bryan. Cuando estés listo, ¿puedes contarle a tu padre lo que me contaste?». Durante los siguientes 30 minutos, Bryan lo describió todo. El romance de Nicole con Dominique Noyes. Caroline mencionó sentirse cansada todo el tiempo durante el último mes, encontrar el frasco de medicina esta noche, escuchar a su madre y a Dominique entrar en pánico. «Revisé la basura del baño la semana pasada». Bryan admitió en voz baja. «Encontré 3 frascos vacíos de medicamentos recetados. El nombre de mamá,
pero de medicamentos que nunca la he visto tomar. Diferentes pastillas para dormir, ansiolíticos. Ross sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería estar seguro y tenía miedo de que no me creyeras. Te habías ido. Tanto. Y mamá no dejaba de decir lo estresado que estabas, como imaginabas problemas que no existían. Los ojos de Brian se encontraron con los de su padre. Te estaba manipulando, papá. La oí por teléfono una vez, diciéndole a Dominique que solo necesitaban mantenerte confundido y ocupado un poco más. Meses. La doctora Morrison se aclaró la garganta. Señor Parker, he contactado a la policía. Dadas las circunstancias, querrán interrogar a todos. Y se ha notificado a los servicios de protección infantil. Quiero ver a mi hija. Caroline parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, pues en su brazo los monitores emitían un suave pitido. Estaba despierta, aturdida pero receptiva. Y cuando vio a Ross, nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Papá, estaba tan asustada. El hombre dijo que tenía que tomar la pastilla para dormir o le haría daño a Brian. El hielo inundó las venas de Ross. ¡Qué hombre! Cariño. El señor Dominique. Ha estado aquí mucho tiempo cuando no estás. Me da jugo con medicina. Dice que son vitaminas. Pero esta noche me dio pastillas y dijo que si no las tragaba, le haría daño a Brian. Ross besó la frente de su hija, con la mente lúcida y despierta a pesar del horror. Dominique Noyes había amenazado a sus hijos, usado a su esposa, envenenado a su hija. El viejo Ross, el que todavía creía. En el sistema, en la injusticia de la corte, murió en esa habitación de hospital. Lo que quedó fue algo más frío, más duro, forjado en los mismos fuegos que una vez lo hicieron reconstruir edificios destruidos. Se dio cuenta de que algunas estructuras necesitaban ser demolidas antes de poder reconstruir. «Me voy a casa», le dijo Ross a Brian. «Quédate aquí con tu hermana. Habrá un policía afuera de tu habitación. No dejes entrar a nadie excepto al doctor Morrison o a mí». «Papá, ¿qué vas a hacer?» Ross miró a su hijo y Brian vio algo en los ojos de su padre que lo asustó y lo alivió a la vez. «Voy a arreglar esto». Ross Parker llegó a casa a las 6:47 de la mañana. La casa, una victoriana renovada que él mismo había restaurado, donde había construido recuerdos y asumido que estaba construyendo un futuro, parecía la misma. Ladrillo rojo, molduras blancas, un columpio en el porche donde a Caroline le encantaba leer. Pero ahora la veía de otra manera. Una escena de un crimen. El auto de Nicole estaba estacionado en la entrada. Las luces estaban encendidas adentro. Ross había llamado a su socio, Alan Robinson, desde la carretera. Alan estaba exmilitar, estable, y le debía a Ross su sustento. «Te necesito en el Memorial Children's con Brian y Caroline. No confíes en nadie excepto en el doctor Morrison. Te lo explicaré más tarde». Ahora, Ross estaba de pie en su propio porche, llave de la casa en mano, y tomó una decisión. No confrontaría a Nicole todavía. Investigaría primero, documentaría todo. Su mente de arquitecto tomó el control, evaluaría los daños, comprendería la estructura, planificaría la restauración. Entró silenciosamente por la puerta principal. La sala de estar parecía normal, demasiado normal. Alguien había limpiado recientemente. Podía oler el alma de pino y la ansiedad. En la cocina, encontró a su esposa sentada en la isla, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando él entró y Ross vio el cálculo en su rostro antes de que comenzaran las lágrimas. «Ross, Dios mío, he estado tratando de llamarte. Tu teléfono estaba apagado. 17 llamadas. Se agotó la batería. Estaba tan asustado. Caroline enfermó de alguna manera. Y luego Brian se la llevó sin decirme. Para». La voz de Ross podría haber cortado el cristal. «Llevo 2 horas en el hospital. Sé sobre el Zulpedum». La perfecta compostura de Nicole se quebró un poco.
Eso dijeron los médicos, pero no entiendo cómo. ¿Dónde está Dominique? El nombre quedó flotando en el aire como una guillotina. Nicole palideció. No sé quién. Dominique Noyes, tu entrenador personal. El hombre que ha estado en esta casa cerca de mis hijos drogando a mi hija. Ross, no estás pensando con claridad. Estás cansado. Estás estresado. Nuestro hijo llevó a Caroline a urgencias a las 3 de la madrugada porque tu novio le dio una sobredosis. Se lo contó todo a los médicos. Me lo contó todo. Nicole se levantó de golpe, y Ross vio el cambio, la máscara de esposa amorosa cayendo, reemplazada por algo acorralado y peligroso. Esa pequeña zorra. Le dije a Dominique que se estaba volviendo demasiado lista para su propio bien. La confesión los impactó a ambos. Nicole se llevó la mano a la boca, pero la verdad había salido a la luz, venenosa y definitiva. Ross sintió una calma inquietante. ¿Por qué? ¿De verdad quieres saberlo? La voz de Nicole se volvió amarga. Porque nunca estuviste aquí, Ross. Siempre. En una obra en construcción, en un edificio en ruinas que importaba más que tu propia familia. Dominique me prestó atención. Me hizo sentir viva de nuevo. Así que dejaste que drogara a nuestra hija de 8 años. Iba a arruinarlo todo. Una mañana vio a Dominique salir de nuestra habitación y amenazó con decírtelo. Dijo que solo necesitábamos mantenerla callada hasta que Nicole se detuviera. ¿Hasta qué? No respondió. Ross pasó junto a ella y subió las escaleras hacia su habitación. Nicole la siguió, protestando, pero él la ignoró. En el armario principal encontró una caja de metal cerrada que nunca había visto, escondida detrás de la colección de zapatos de Nicole. Ross era hábil con las manos. La cerradura cedió en segundos. Dentro había documentos que pintaban una imagen incriminatoria, pólizas de seguro a nombre de Ross, $12 millones en seguros de vida que nunca había autorizado, firma falsificada, solicitudes de préstamo a su nombre, un poder notarial notariado, también falsificado, y una nota manuscrita con la firma de Nicole. Una vez que ceda el negocio para el préstamo de expansión, lo tendremos todo. Luego, el accidente en la obra, la policía no cuestionará una muerte en el lugar de trabajo. Parecían escombros cayendo. Las manos de Ross temblaban. Planeaban matarlo. Ross, puedo explicarlo. Nicole lo agarró del brazo. Él se la quitó de encima, sacando su teléfono para fotografiar todos los documentos. No me toques. No se suponía que llegara tan lejos. Dominique dijo que solo eran finanzas. Solo estaba recibiendo lo que merecía después de años de ser viuda de la construcción. Te mereces la cárcel. La puerta principal se cerró de golpe abajo. Pasos pesados. Una voz de hombre gritó. Nicole, cariño, ¿dónde estás? Tenemos que ocuparnos del asunto del niño antes de que Dominique Noyes apareciera en la puerta del dormitorio. Tenía 45 años, era guapo con una técnica impecable, con un peinado impecable y ropa cara que gritaba fondo fiduciario pero susurraba estafador. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Ross, dijo Dominique. Ross bajó las escaleras lentamente. Teléfono en el bolsillo, pruebas aseguradas. Dominique tenía la mirada de un depredador calculando sus opciones, luchar, huir o escapar con su encanto. Ross Parker, supongo. Mira, tío, esto es incómodo, pero el puño de Ross conectó. Con la mandíbula de Dominique tan rápida, el otro hombre no lo vio venir. Dominique cayó al suelo con fuerza, con la sangre manando de su labio partido. Pero Ross no insistió, no perdió el control. Simplemente se quedó allí, mirando al hombre que había envenenado a su hija. «Vas a desear que te hubiera seguido golpeando», dijo Ross en voz baja. «Lo que viene ahora va a ser mucho peor». Ross se quedó en su cocina mientras la policía invadía su casa. Había llamado al 911 en cuanto encontró los documentos, y el detective Kenny Wilcox, un hombre corpulento de unos 50 años con una mirada penetrante, había llegado con los equipos forenses. Dominique estaba sentado esposado en la sala,
Su abogado ya había sido llamado. Nicole estaba sentada aparte en el comedor, también esposada, pero en silencio. El tiempo de las explicaciones había pasado. Ross lo había entregado todo: los documentos falsificados, las fotografías de los frascos de medicamentos, el testimonio de Brian, la declaración de Caroline del hospital. El detective Wilcox examinó cada pieza con sombría satisfacción. «Señor Parker, necesito preguntarle, ¿agredió al señor Noyes?» «Se cayó», dijo Ross rotundamente. La boca de Wilcox se torció. «Cierto. Bueno, se ha negado a presentar cargos, lo cual es interesante. Dice que se estrelló contra una puerta. Un hombre inteligente. No tan inteligente. ¿Sabe quién es realmente Dominique Noyes?» Wilcox sacó un expediente. Su nombre real es Dominique Klene. 3 antecedentes en 3 estados diferentes: Georgia, Florida y Arizona. Organiza estafas románticas dirigidas a mujeres casadas y adineradas. Falsifica documentos, vacía cuentas y desaparece. Tenía una orden de arresto en Arizona por fraude y robo de identidad. Ross lo asimiló. Nicole no lo sabía. Es difícil decirlo. Algunas de estas mujeres son víctimas. Otras son cómplices. Lo resolveremos. Wilcox se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo interesante. Su esposa contrató esas pólizas de seguro hace 6 meses. El poder notarial falsificado hace 3 meses, pero el régimen de medicamentos para su hija, que comenzó hace solo un mes después de que Caroline aparentemente presenciara algo que no debía haber presenciado. Ellos. Improvisado. Ross dijo que su plan estaba tomando demasiado tiempo y que mi hija se convirtió en una complicación. Una complicación que intentaron silenciar para siempre. El rostro de Wilcox se ensombreció. Si su hijo no hubiera actuado cuando lo hizo, Ross no se dejó llevar por eso. Brian había salvado a Caroline. Eso era lo que importaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Ross. «Depende. Tenemos suficiente para acusarlos a ambos. Dominique de intento de asesinato, fraude, falsificación. Nicole de conspiración, poner en peligro a un menor como mínimo, posiblemente intento de asesinato dependiendo de su grado de participación en el envenenamiento». Pero Wilcox dudó. La gente rica con buenos abogados a veces se escabulle. Especialmente si se cuestionan las pruebas, los testigos se confunden. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que el sistema judicial no es perfecto. Señor Parker, a veces la gente como Dominique Walk. A veces aceptan acuerdos con la fiscalía, cumplen algunos años, salen antes de tiempo por buena conducta. A veces las esposas juegan la carta de la víctima manipulada y se ganan la compasión de los jurados. Ross miró al detective con atención. ¿Me está diciendo que haga algo al respecto? No lo estoy. No te digo nada. Solo soy un policía que ha visto a demasiada gente mala manipular el sistema. Wilco se puso de pie. Haremos todo según las reglas. Pero entre tú y yo, si yo fuera tú, querría algo más que las reglas. Querría justicia. Después de que la policía se fuera, Dominique y Nicole en patrullas separadas, con las pruebas etiquetadas y embolsadas. Ross se sentó solo en su cocina y pensó en sus hijos, traumatizado. Pensó en los años de manipulación. Pensó en el complot para asesinarlo. El sistema judicial podría fallar. Dominique ya había escapado a las consecuencias antes. Nicole podría llorar, hacerse la víctima y convencer al jurado de que había sido manipulada. Ross sacó su portátil y empezó a investigar. No solo los antecedentes penales de Dominique. Investigó más a fondo. ¿Dónde vivía Dominique? ¿Quiénes eran sus socios? Sus cuentas bancarias, sus patrones. Ross Parker había pasado 20 años estudiando estructuras, entendiendo cómo se levantaban y caían los edificios. Ahora aplicaría esos mismos principios a las personas. Encontrar los cimientos, identificar los puntos débiles, aplicar la presión precisa. Al amanecer, Ross tenía un plan. Era audaz,
probablemente ilegal. Y requeriría una ejecución perfecta. Construiría una carrera haciendo realidad restauraciones imposibles. Ahora restauraría algo más: la seguridad de su familia, la tranquilidad de sus hijos y su propio sentido de la justicia. Pero primero necesitaba aliados. Alan Robinson llegó al hospital con café y pasteles daneses de la panadería favorita de Brian. Encontró a Ross sentado junto a la cama de Caroline, observando a su hija dormir con Brian dormitando en una silla cercana. «Te ves fatal», dijo Alan en voz baja, ofreciéndole un café a Ross. Ross lo aceptó agradecido. Alan tenía 58 años, curtido y capaz, con la firmeza que le daban sus 20 años en la infantería de marina. Se conocieron cuando Alan trabajaba en la construcción después de su retiro militar, y Ross le ofreció ser socio en lugar de un sueldo. Alan nunca lo olvidó. «Necesito un favor», dijo Ross. «Posiblemente varios favores ilegales». Alan ni siquiera pestañeó. «Menciónelo». Durante la siguiente hora, Ross lo contó todo. La traición de Nicole, los antecedentes penales de Dominique, el complot para matarlo y, lo más importante, lo que había descubierto las operaciones de Dominique Klein. Resulta que Dominique ya lo había hecho antes. Ross explicó: siempre se centra en mujeres casadas con maridos adinerados. Pero aquí está lo interesante: nunca trabaja solo. Siempre hay una socia, alguien que primero se hace amiga de la esposa, se gana su confianza, le presenta a un entrenador, un coach de vida o la identidad que Dominique esté usando. ¿Quién era la socia aquí? Una mujer llamada Marilyn Metcalf se unió al gimnasio de Nicole hace 6 meses, se convirtió en su mejor amiga y, convenientemente, la presentó a Dominique. Ross sacó una foto en su teléfono. Excepto que Marilyn Metcalf no existe. Su verdadero nombre es Marlene Kapinski, socia en 5 estafas anteriores. Así que tenemos a 2 estafadores profesionales que intentaron matarte y envenenaron a tu hija, y que han evitado las consecuencias repetidamente gracias a su inteligencia, cuidado y contactos. Dominique tiene un abogado contratado, Guillermo Mlaughlin. De los más sucios. Ya está presentando mociones para suprimir pruebas, alegando registro e incautación ilegal. Allen entrecerró los ojos. ¿Qué necesitas que haga? Yo. Necesito que me ayudes a asegurarme de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. El sistema legal podría no ser suficiente. El detective Wilcox prácticamente lo admitió. ¿Te refieres a lo que creo que te refieres? Ross miró a su amigo a los ojos. Hablo de obligarlos a enfrentar la justicia en nuestros términos. Nada que se vuelva en contra de mis hijos. Nada que me convierta en un criminal, pero algo que garantice que paguen. Alan guardó silencio un largo rato. Luego, entró. ¿Cuál es el plan? Ross sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa agradable. Les daremos exactamente lo que querían, pero no como esperaban. Pasaron 3 semanas. Caroline volvió a casa del hospital, recuperada físicamente, pero con pesadillas. Brian, mientras tanto, se había vuelto más callado, mayor, con una carga que ningún niño de 12 años debería soportar. Ross se aseguró de que ambos comenzaran a ver al Dr. Robbie Welch, un terapeuta de trauma especializado en niños. Lenta y dolorosamente, comenzaron a sanar. Nicole y Dominique estaban en libertad bajo fianzas separadas pagadas por Wo. El bufete de McLaughlin. La fiscalía estaba construyendo su caso. Pero, como predijo el detective Wilcox, surgieron complicaciones. Preguntas sobre la cadena de custodia de pruebas. Los abogados de Nicole la presentaban como víctima de la manipulación de Dominique, testigos de su carácter que daban fe de su devoción como madre. Ross asistió a todas las audiencias, observó cada maniobra legal y sonrió cortésmente. Porque mientras los abogados argumentaban en el tribunal, Ross estaba ejecutando un plan completamente diferente. La clave era Marilyn Metcalf o Marlene Kapinski. Ross la había rastreado hasta un apartamento de lujo en Columbus, donde aún vivía libre porque la fiscalía aún no la había relacionado con el crimen. Pero Ross la había conectado con algo más.
Otros 3 estafadores activos. Otras 3 mujeres casadas y adineradas a las que Nicole había planeado para él. Ross hizo llamadas anónimas a esas mujeres, haciéndose pasar por un investigador preocupado. Aportó pruebas, sembró la duda. En una semana, 2 de las mujeres habían dejado sus zapatillas y una había presentado una denuncia policial. Entonces Ross visitó a Marlene personalmente. Abrió la puerta de su apartamento y se encontró con Ross allí de pie con una tableta. «Señor Parker, me preguntaba cuándo aparecería». «Chica lista, ¿podemos hablar?» Marlene, de 42 años, rubia, de una belleza despiadada, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su apartamento era caro, pero temporal. De esos lugares donde uno vive cuando nunca se queda mucho tiempo. «¿No llevas micrófono?», preguntó Marlene. «No, esto es extraoficial». «Entonces, ¿por qué estás aquí? Vienes a amenazarme porque, cariño, me han amenazado hombres mejores que tú». Ross dejó su tableta en la mesita de centro. «Estoy aquí para ofrecerte un trato. Testifica contra Dominique Kleene, presenta pruebas de su patrón de estafas y me aseguraré de que salgas indemne». Marlene se rió. «¿Por qué haría eso?» «Porque Dominique va a caer, me ayudes o no. Tengo pruebas que lo vinculan con 4 intentos de asesinato en 3 estados, sin contar a mi hija. Pero tú eres lo suficientemente inteligente como para aceptar un trato. Inmunidad a cambio de tu testimonio. Podrías desaparecer, empezar de cero, dejar esta vida atrás». Y si no, Ross pulsó el botón de reproducción. En un archivo de vídeo. La cara de Marlene apareció en la pantalla conversando con Dominique en un estacionamiento. El audio era nítido, hablando del trabajo de Parker, cuánto dinero se repartirían y, lo más incriminatorio, Marlene diciendo, «Solo asegúrate de que el niño no se despierte». «Los testigos muertos no testifican». Marlene palideció. «¿Cómo lo hiciste?» «Soy muy buena encontrando debilidades estructurales. Tu auto ha estado estacionado en ese garaje durante 3 meses. La cámara de seguridad tiene un ángulo perfecto. Es increíble lo que puedes recuperar con el acceso adecuado. Probablemente sea vigilancia ilegal. ¿Vas a denunciarme? Porque no me pueden acusar si este vídeo termina misteriosamente en manos de la fiscalía. Un aviso anónimo. Pasa todo el tiempo». Ross se inclinó hacia adelante, «pero prefiero usarlo de otra manera. Quiero que Dominique pague por lo que le hizo a mi hija. Puedes ayudarme a lograrlo o puedes hundirte con él. Tú decides». Marlene se quedó mirando la imagen congelada de sí misma en la tableta. «¿Qué ofreces exactamente?» «Te proporciono esta evidencia. Se lo llevas a la fiscalía. Di que lo encontraste. Tuviste una crisis de conciencia. Testificas contra Dominique, revelas toda su operación. A cambio, obtienes inmunidad, protección de testigos si es necesario, y desapareces». Pero la voz de Ross se endureció. «Si alguna vez vuelves a hacer esta estafa, si alguna vez escuchas a otro niño, te encontraré y no habrá trato la próxima vez. ¿De verdad que me dejarías ir?» «No me importas, Marlene. Me importan mis hijos y detener a Dominique. Solo eres un medio para un fin». Guardó silencio durante mucho tiempo. «Luego lo quiero por escrito. Inmunidad garantizada. Lo haré realidad. Pero primero entregaste a Dominique». Marlene sonrió. Y Ross vio a la superviviente en ella. La persona que siempre supo cuándo saltar del barco. Trato hecho. Ese cabrón me dio un 30% de comisión cuando de todos modos hice el 60% del trabajo. El juicio llegó más rápido de lo esperado. Con el testimonio y las pruebas de Marlene, la fiscalía actuó con agresividad. El abogado de Dominique intentó todos los trucos, pero la avalancha de pruebas fue abrumador. Documentos falsificados, testimonios de otras 3 víctimas que Marlene había identificado, historiales médicos que mostraban el envenenamiento sistemático de Caroline y el desgarrador testimonio de Brian sobre encontrar a su hermana inconsciente. Pero Ross no lo dejaría solo en manos del tribunal.
A través de los contactos militares de Allen, Ross había aprendido algo interesante. Dominique Klein tenía deudas serias con personas serias. Pedía dinero prestado para financiar sus estafas. Siempre pagaba con el dinero de sus fraudes. Pero ahora, al enfrentarse a la cárcel, con sus bienes congelados, Dominique estaba en mora. Ross se aseguró de que los acreedores de Dominique supieran exactamente dónde encontrarlo. El ataque ocurrió 2 noches antes de la fecha prevista para la conclusión del juicio de Dominique. 3 hombres sorprendieron a Dominique saliendo de la oficina de su abogado. No lo mataron, solo le rompieron ambas piernas, el brazo derecho y varias costillas. Enviaron un mensaje. Dominique sobrevivió, pero fue hospitalizado. El juicio se retrasó. Su abogado intentó argumentar que estaba demasiado traumatizado para continuar. El juez no se compadeció. Fetichista. Mientras tanto, la defensa de Nicole se derrumbó cuando Marlene testificó que Nicole había estado completamente al tanto del complot de asesinato, había participado activamente en la falsificación de documentos y había sugerido personalmente el uso de medicamentos para mantener a Caroline manejable. Ella quería que Ross muriera. Marlene le dijo al jurado que estaba cansada de ser ama de casa. Quería su dinero, su negocio y una nueva vida con Dominique. La hija fue solo un daño colateral. Ross observó el rostro de Nicole mientras el jurado emitía su veredicto. Culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, poner en peligro a un menor, fraude. 75 años en total. Dominique, destrozado y aterrorizado, aceptó un acuerdo con la fiscalía. 40 años, sin libertad condicional. Su abogado intentó argumentar que la agresión había perjudicado el caso, pero el detective Wilcox testificó que la golpiza de Dominique no estaba relacionada con este caso. Parece ser una disputa financiera personal. Ross estuvo sentado en la galería durante ambas sentencias. Cuando se llevaron a Nicole encadenada, ella lo miró una vez. El rostro de Ross no mostraba nada. Ni ira, ni satisfacción, ni dolor, solo la expresión vacía de un hombre que ve como un edificio condenado finalmente se derrumba. 6 meses después, Ross estaba en su cocina recientemente renovada, viendo a Brian enseñarle a Caroline cómo hacer panqueques. Las pesadillas de su hija se habían desvanecido. Su risa había regresado. Brian había crecido, tenía más confianza en sí mismo y acababa de ser aceptado en un programa para superdotados en la escuela. La casa había sido limpiada. Cada habitación repintada, muebles nuevos recuerdos construidos sobre los viejos cimientos. Alan tocó el marco de la puerta y consiguió el papeleo final. Nicole cedió todos los derechos parentales. Sin custodia, sin visitas. Ella ya terminó bien, dijo Ross simplemente. Sabes que ella está tratando de apelar. Afirma que fue coaccionada. Manipulado por Dominique. Déjala intentarlo. La evidencia es abrumadora. Ross le sirvió un café a Alan. ¿Y qué pasa con Marlene? Desaparecido. La protección de testigos funcionó. Escuché que se mudó a Montana. Ahora trabaja en una librería. Vivir tranquilo. Ella se lo ganó. Alan estudió a su amigo. ¿Duermes bien estos días? Ross consideró la pregunta. Mejor de lo que esperaba. ¿Tú? Estoy bien. Esos imbéciles recibieron lo que se merecían. Permanecieron en un cómodo silencio, mirando a los niños reír en la cocina. Finalmente, Alan hizo la pregunta que Ross sabía que vendría. No me arrepiento de nada. Ross pensó en la vigilancia que había obtenido ilegalmente, los acreedores que había contactado, la evidencia que había manipulado para asegurarse de que el caso fuera hermético, la destrucción sistemática de 2 vidas cuidadosamente orquestada para que pareciera simple justicia. Ninguno, dijo Ross. Intentaron asesinarme y envenenar a mi hija. Los tribunales les habrían dado quizá 20 años si se portaban bien. Ahora morirán en prisión y mis hijos estarán a salvo. Eres un hombre aterrador cuando quieres ser Ross Parker. Ross sonrió. Solo entiendo las estructuras, Alan. Cómo se construyen,
cómo fallan, cómo hacer que se derrumben exactamente en el momento adecuado. Apliqué los mismos principios a las personas. Arquitecto de su destrucción, más bien una renovación urbana, eliminando el deterioro y haciendo espacio para algo mejor. Brian gritó desde la cocina: «Papá, los panqueques de Caroline se están quemando». Ross se rió de verdad y fue a ayudar a sus hijos. El juicio había terminado. Las personas malas fueron castigadas. Su familia se estaba recuperando. A veces, reflexionó Ross, no se puede restaurar una estructura dañada. A veces había que demolerlo por completo y reconstruirlo desde cero. Lo había hecho con su vida, con su familia, con su sensación de seguridad. La base ahora era sólida. Los muros eran fuertes y Ross Parker estaba de guardia, un centinela silencioso que había aprendido que a veces la mejor justicia no era la que se impartía en los tribunales. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ross se quedó en su porche renovado mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Wilcox supo que Dominique fue transferido a una instalación de máxima seguridad. No sobrevivirá mucho tiempo allí. Esas deudas siguen a la gente. Solo pensé que debería saberlo. Ross borró el mensaje y entró. Tenía que ayudar a Caroline a terminar un diagrama para la escuela, Brian debía asistir a un partido de baloncesto y tenía que dirigir un negocio. Una vida imperfectamente perfecta esperando ser construida. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.